Hola, la primera aplicación de la que os voy a empezar a hablar es Toontastic. Con ella podemos grabar una pequeña historia con diferentes personajes y diferentes escenarios. Vamos a ver. Para empezar, debemos elegir si queremos una historia corta que consta de 3 partes, como ahora podremos ver. Podemos elegir también si queremos una historia clásica con 5 partes. Y finalmente, también podemos elegir grabar un Science Report, un informe de ciencias. Y tenemos estas partes. Cabe decir que en cada tipo de historia o de grabación que queramos hacer, siempre podemos añadir diferentes escenas, No hace falta que tengamos estas que nos establece la aplicación. Bien, en este caso, para enseñaros cómo funciona, yo voy a elegir Short Story. Y para empezar, tan solo tengo que clicar en Beginning. Podemos elegir el escenario o bien lo podemos dibujar nosotros. ¿De acuerdo? Yo voy a elegir un escenario para ir rápido, este mismo. Una vez elegido el escenario, elegiremos a los personajes. Lo mismo, o bien podemos dibujar el nuestro o elegimos cualquiera que haya por aquí. Yo voy a elegir este y este se pueden añadir más, pero en este caso, bueno, dejar estos 3. Cabe decir que se puede editar los personajes y algunos incluso deja la opción de hacer una foto para poner nuestra cara en vez de la cara del personaje. Yo no lo voy a hacer ahora. Bien, una vez tenemos los personajes elegidos, podemos empezar a crear la historia. Yo generalmente pido a los estudiantes que primero la hayan preparado. Bueno, de hecho, primero hablaríamos de las partes de un cuento, de los personajes, de la trama. Trabajaríamos diversas cosas antes. Les pediría que lo prepararan y finalmente les pediría que antes de grabarlo lo ensayaran. Bien, una vez han ensayado, les dejo empezar a grabar. ¿Qué es interesante de esta aplicación? Bien, podemos mover con el dedo el escenario, podemos ir hacia un lado, hacia otro, arriba, abajo. Y podemos mover los personajes con el dedo. Podemos empezar a grabar. Y tan solo tenemos que mover el escenario, tal y como hemos ensayado, mover los personajes. Si les damos un golpecito hacen un movimiento. Y cuando hemos acabado, paramos. Y tan solo tenemos que mover personajes. Si les damos un golpecito hacen un movimiento. Si les damos un golpecito hacen un movimiento. Hemos elegido la música. Le damos al OK y podemos ir a hacer la siguiente parte de la historia. En el caso que hubiésemos hecho las 3 partes del cuento, podemos darle a Finish y podemos poner un título, podemos poner quién ha dirigido este cuento y luego se crea el archivo, que ahora mismo podremos ver. Y tan solo tenemos que mover el escenario, se puede compartir en redes sociales, se puede subir a YouTube, se puede guardar en el dispositivo. A mí la verdad es que es una aplicación que me gusta mucho y que tengo que reconocer que tiene mucho éxito cuando la utilizo con los estudiantes. Siempre quieren volver a repetir. La segunda aplicación de la cual me gustaría hablaros es esta, Puppet Pals. Es muy parecida a la anterior, solo que yo diría que es un poco más simple. Igual que en la anterior podemos elegir personajes, en este caso hasta 8, pero es muy interesante que podamos también añadir actores, personajes de una foto, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede con el escenario, o bien elegimos entre estos 3 que tenemos aquí, o también podríamos elegir un escenario de una foto que hiciéramos. Entonces, me parece
una opción muy útil porque quizá no queremos trabajar el cuento, sino que queremos trabajar un diálogo muy cortito con algo relacionado con algún tema muy específico y quizá nos interesa simplemente hacer la foto de esa cosa tan específica. A mí se me ocurre, por ejemplo, que yo utilizaría esta aplicación para trabajar las normas de la clase. Dividiría a los estudiantes en grupos y haría que cada grupo se encargara de grabar una norma utilizando el escenario que sea necesario, la foto que sea necesaria y que ellos mismos fuesen los personajes. El resto pues funciona muy similar a la otra aplicación. Simplemente hay que mover a los personajes con el dedo y hay que hablar mientras se graba. Y eso es todo. En tercer lugar, me gustaría hablaros de Sock Puppets. También es una aplicación muy sencilla y en este caso las marionetas o los personajes van a ser unos calcetines muy divertidos. Entonces, pues lo mismo. Podemos elegir personajes, si no recuerdo mal, hasta 4, efectivamente, hasta 4 personajes. Podemos elegir un escenario o más, ¿de acuerdo? Yo creo también hasta 5 en este caso. ¿Por qué podemos elegir más de un escenario? Bien, porque a veces nos puede interesar simplemente que lo que grabemos ocurra solo en un sitio, simplemente porque no vamos a hacer un cuento o porque todo el cuento va a suceder en el mismo sitio o no sé, qué sé yo, porque solo necesitamos un escenario. O a veces podemos necesitar 2. Vamos a ver cómo funcionaría. Por cierto, aquí podemos añadir elementos que queramos. Yo no voy a añadir nada, tal y como está ya me está bien. Y veamos. Lo mismo, para mover los personajes tan solo hay que tocarlos. ¿De acuerdo? Y si os fijáis, aquí en la esquina superior derecha podemos ir cambiando los escenarios según la escena que queramos grabar. Funcionaría igual al botón rojo para grabar. En este caso podemos guardar, podemos compartir en redes sociales y también podemos añadir música que nosotros tengamos guardada en nuestro dispositivo, ¿de acuerdo? Por cierto, se me olvidó decir que mientras grabamos también podemos ir cambiando de escenario, ¿eh? Bien, por último, la cuarta aplicación de la que me gustaría hablaros es esta, Superhero Comic Book Maker. Es muy parecida al resto de aplicaciones que os he enseñado. Tan solo hay que elegir un escenario. También hay que decir que podemos elegir nuestra propia foto para crear un escenario, ¿de acuerdo? Y elegir este mismo. Y elegimos un personaje, ¿de acuerdo? Tenemos. Bien, y simplemente consiste en grabar. Recordaros que podemos hacer dibujo, podemos colorear, ¿de acuerdo? Podemos editar todas estas cosas. Y bueno, una vez tenemos la escena creada, si grabamos más de una escena y queremos crear un cuento, una secuencia, tan solo hay que arrastrar y unir la secuencia. Muy fácil. Y hasta aquí mi recomendación de hoy. Espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios con sugerencias, con ideas de cómo utilizar estas aplicaciones, explicándome si las habéis utilizado, qué resultados os han dado. Bien, lo que vosotros queráis. Un saludo.